Con esta primera clase vamos a dar inicio al dictado de la materia Derecho Comercial y Societario 2 en este segundo cuatrimestre del año 2021. Tal como le comentáramos en el documento de presentación de la cátedra, este año hemos realizado una modificación en el programa. Y esa modificación en el programa ha respondido también a una modificación y reestructuración del programa de Derecho Comercial y Societario 1. En el caso concreto de Derecho Comercial y Societario 2, la materia está mucho más enfocada al análisis concreto y específico de la tipología societaria. Léase los diferentes tipos societarios que vamos a desarrollar a lo largo del cuatrimestre, con particular énfasis en la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad, la SAS, sociedad por acciones simplificada. En esta primera clase, y como novedad podríamos decir, porque es una unidad nueva que no estaba en el programa anterior, esta unidad 1 lo que busca es marcar cuáles son las tendencias actuales en el régimen de tipicidad societaria, de manera tal que sea introductoria y nos permita también ponernos un poco a tono con diríamos, las nuevas tendencias que existen dentro del derecho societario en cuanto a tipicidad se refiere. Por eso pasamos directamente y vamos a arrancar con un repaso de lo que ustedes han visto en Societario 1 en cuanto al concepto de sociedad y su evolución se refiere. Ya en Societario 1 se les ha destacado a ustedes lo que debemos entender por el concepto de sociedad o sociedad en sentido amplio. Y aquí no estamos hablando de un tipo en particular, de la anónima, de la SRL. No, estamos hablando de cuáles son las características y los requisitos mínimos que tienen que presentarse para saber que estamos frente a un negocio societario. El primer requisito es la existencia de un fondo común. Ese fondo que sea conformado por aporte de los socios fundadores, de aquellos que participan de la sociedad, que pueden ser diferentes tipos de aportes. Con ese fondo común constituimos lo que se llama el patrimonio de la sociedad. Este fondo común determina la existencia de otro requisito indispensable para el concepto amplio de sociedad, que es el de riesgo común. ¿Por qué? Porque en la medida que yo aporto, aunque aporte un bien en propiedad, aunque aporte un bien en uso y goce, aunque aporte mi nombre para la sociedad o que aporte mi trabajo y mi tiempo, siempre estoy asumiendo un riesgo a través de la realización de ese aporte. Entonces, tenemos el fondo común que implica su constitución y su conformación, la asunción de un riesgo común por parte de los socios, y los cuales a través de una gestión común, cuando hablamos de gestión común, no entendemos que necesariamente todos los socios tienen que administrar la sociedad. No, dependerá de cada sociedad en particular, pero sí es importante saber que ellos se encuentran a través de esta característica de la affectio societatis, esa intención de participación activa en la sociedad, llevan a cabo esa gestión para lograr y obtener ¿qué? Un fin común. Ese fin común surge como consecuencia de la aplicación del fondo común a través de la gestión común a este fin en particular que resultará en definitiva en el cumplimiento del objeto para el cual se ha constituido la sociedad, para el cual se ha creado la sociedad y a través del cual se va a desarrollar la actividad en un mercado determinado. Finalmente, como requisito indispensable también para hablar de sociedad en sentido amplio, tiene que existir por parte de todos los socios una participación en los beneficios e incluso en las pérdidas que podrían ser consecuencia de la aplicación de ese fondo común a través de una gestión común al fin común. Entonces, a través de todas estas características fundamentales, nos vamos a encontrar y podremos decir nosotros que estamos frente a un negocio que está determinado como un negocio societario, como la existencia de una sociedad.
Si no se dan todas estas características, no estaremos frente a una sociedad. Si vamos al concepto de sociedad en sentido estricto, tenemos que remitirnos necesariamente dentro del derecho positivo argentino al régimen incorporado por la ley 19.550. Las características que tiene la sociedad en sentido estricto, conforme al artículo 1 de la ley 19.550, es la de 1 y 2 de la ley 19.550, es la de ser, en primer lugar, ¿no es cierto?, un negocio o contrato, en el caso de que naciera la sociedad como una celebración de un contrato, personificante. ¿Esto qué quiere decir? Que se crea un sujeto de derecho como consecuencia de la celebración de ese negocio jurídico que da vida a la sociedad. Además de personificante, el artículo 1 de la ley plantea la plurilateralidad funcional. ¿Qué quiere decir esta plurilateralidad? No solo que hubiere dos o más partes, sino que la plurilateralidad funcional está determinada por la existencia de un fin común y por la posibilidad de incorporación en el futuro de otros socios. O sea, esa apertura del contrato de sociedad, del negocio societario. Además de ser personificante y plurilateral desde el punto de vista funcional, existe una organización conforme a un tipo societario determinado. Si ustedes repasan el artículo 1 en su redacción de la ley 19.550, habrá sociedad cuando dos o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la ley. O sea que está haciendo una referencia concreta a la adopción de un tipo en particular. Y ahí imaginamos entonces a la sociedad, en sentido estricto, como una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, etc. Esta otra característica que se presenta es la de la existencia de un patrimonio propio conformado a través de los aportes que realizan los socios como forma de asumir este riesgo común que necesariamente debe existir en todo negocio societario, sea en sentido amplio o en sentido estricto. Además, el artículo 1 de la 19.550 incorpora la denominada idea de empresa, entendida esta como que los aportes que se comprometen a realizar los socios son para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios. De esta manera está íntimamente relacionado esta idea de empresa con la sociedad, entendiéndose a esta última como la estructura jurídica de la empresa, sobre todo cuando la misma tiene o tenía más de un titular. Y finalmente, algo que también ya destacamos como característica de la sociedad en sentido amplio, que es la participación en los beneficios y en las pérdidas por parte de los socios. Esto que nosotros hemos destacado conforme a la ley 19.550, vamos a ver ahora cómo evolucionó después de las reformas producidas a la ley de sociedades, tanto en el año 2015, en oportunidad de dictarse el Código Civil y Comercial de la Nación por la ley 26.994, y también en el año 2017, cuando se dicta la ley de apoyo al capital emprendedor. En oportunidad de dictarse la ley 26.994, que dispuso nada más y nada menos que la unificación de la legislación civil y comercial, derogando el Código Civil que regía hasta ese momento y lo que quedaba del Código de Comercio, también modificó la ley de sociedades comerciales 19.550, a la que recién hacíamos referencia, para pasar a llamarse a partir de ahí Ley General de Sociedades. En cuanto al concepto de sociedad en particular se refiere, esta ley modificó, entre otros artículos, el artículo 1 de la Ley General de Sociedades y en el mismo incorporó la aceptación de la unipersonalidad. La unipersonalidad constitutiva bajo la forma de sociedad anónima, la denominada SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, pero en el concepto de sociedad, en el artículo primero, ya comienza a hablar de que habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. De esta manera vemos cómo ya el negocio constitutivo de la sociedad deja de ser exclusivamente el contrato
ese contrato plurilateral de organización, organizativo, personificante, que ustedes analizaron en Comercial y en Societario 1, sino que ya existe esta apertura a la aceptación de la unipersonalidad. La técnica legislativa no fue buena como consecuencia de las modificaciones que se realizaron al proyecto, que sí era mucho mejor de lo que se terminó aprobando, pero las modificaciones realizadas por el Ministerio de Justicia un poco lo desestructuraron y así nos encontramos con inconvenientes como el del artículo 94 bis y su interpretación en cuanto no hace referencia, por ejemplo, a la unipersonalidad de las sociedades de responsabilidad limitada y colectivas como causal de disolución. Pero más allá de eso, lo que nos interesa a nosotros destacar acá respecto del concepto de sociedad en sentido estricto es que la ley de sociedades, la ley general de sociedades, ya acepta claramente la unipersonalidad, o sea, la existencia de una sociedad con un solo socio, la sociedad unipersonal. También desaparece con la sanción de la ley la característica de la comercialidad. Ya no hablamos más como lo hacía la ley 19.550 en su artículo 1 que decía habrá sociedad comercial, sino que ahora directamente nos habla de que habrá sociedad. ¿Y esto por qué? Porque se deroga el tratamiento que existía en el Código Civil, artículo 1648 y siguientes, de la sociedad civil. Esa sociedad civil y sus características pasan a ser tratadas en lo que hoy denominamos la sección cuarta de la Ley General de Sociedades, que antiguamente era la que regulaba las sociedades irregulares y de hecho. En este proceso queda entonces el negocio societario en sentido, y la sociedad, el concepto de sociedad en sentido estricto, regulado bajo la Ley General de Sociedades, pero sin alusión ya a la comercialidad. Si ustedes repasan inclusive las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, son pocos los supuestos en que se habla del concepto de lo comercial, más allá de que el mismo, sin lugar a dudas, está íncito a lo largo de todo su articulado, inclusive la empresa o el establecimiento, el tratamiento de la empresa o el establecimiento, desaparece el término como tal en diferentes secciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Finalmente se caracteriza en este nuevo concepto de sociedad, y esto es interesante respecto a los efectos que tiene frente a la tipología, la tolerancia a la atipicidad. Hasta ese momento, la ley de sociedades comerciales 19.550 se había caracterizado por sancionar en su artículo 17 con nulidad a aquella sociedad que no se ajustaba a uno de los tipos previstos en la ley. Y regulaba también el supuesto de las sociedades de hecho a través de la sección cuarta, pero con un claro régimen sancionatorio que imponía una responsabilidad ilimitada de sus socios y además, y más grave aún, era que imponía la imposibilidad de oponer ese contrato de sociedad o la existencia de la sociedad misma tanto a los terceros como a los socios entre sí. Bueno, esto fue modificado, esta tolerancia a la atipicidad se exhibe no solo como consecuencia de la modificación del artículo 17 de la Ley General de Sociedades, que ya no sanciona más con nulidad a la sociedad típica, sino que le aplica las normas de la sección cuarta, sino también con la propia regulación de la sección cuarta, que trae algunas normas y características que tenía la sociedad civil en el Código Civil y tiene ahora un régimen donde los socios ya no tienen más responsabilidad ilimitada, sino que es mancomunada y por cabeza, y donde se caracteriza como algo muy importante la posibilidad de oponer la existencia de la sociedad. Y no solo la existencia de la sociedad, sino también los términos del contrato que le hubiere dado vida a la misma. De manera tal que, sin ser un nuevo tipo societario, esta sociedad denominada simple pasa a ser una alternativa para la organización de negocios jurídicos dentro de un esquema claramente societario. Y claramente societario, ¿por qué? Porque se dan las características del concepto amplio de sociedad en cuanto existe un fondo común aplicado a un fin común a través de una gestión común, constituyéndose ello en un riesgo común por parte de los socios y la consecuente participación de los mismos en las ganancias y en las pérdidas.
Finalmente, con la sanción de la Ley 27349 de apoyo al capital emprendedor, denominada LACE, se regula dentro de la misma, a partir del artículo 33 y siguientes, la sociedad por acciones simplificada, la SAS. Este es un nuevo tipo societario, implica claramente su sanción una ampliación de la oferta tipológica y la ley en su artículo 33 comienza diciendo expresamente que la SAS es un nuevo tipo societario con el alcance y las características previstas en esta ley, o sea, en la ley 27349 que es la que la regula. Acto seguido, destaca que supletoriamente serán de aplicación las disposiciones de la Ley 19.550, le hace Ley General de Sociedades, en cuanto éstas se concilien con las de la Ley 27.349. De manera tal que tenemos claramente un nuevo tipo societario y un tipo societario donde nosotros hemos destacado como característica principal el conceder un amplio margen para la autonomía de la voluntad. Claramente tiene otras características, como es que su capital está dividido en acciones, que sus socios tienen responsabilidad limitada a la integración de las acciones suscriptas, más allá de la garantía de solidaridad que existe entre ellos por la no integración de los restantes, y que determina, ¿no es cierto?, la existencia de esta SAS. Pero ponemos el acento nosotros en el amplio margen que concede a la autonomía de la voluntad, no solo porque los otros tipos no lo concedan, sino que acá expresamente lo destaca la ley en el artículo 36 al hacer referencia al contenido del instrumento constitutivo y destacar, en ese caso, que ese instrumento constitutivo, sin perjuicio de las cláusulas que los socios resuelvan incluir, debe tener como mínimo las siguientes requisitos, las siguientes previsiones, y ahí hace una enumeración de cuáles son los aspectos que hay que regular. Pero fíjense que pone expresamente el acento en las cláusulas que los socios resuelvan incluir, dándole de esta manera no solo un amplio margen, sino además este amplio margen pasa a ser una nota característica que determina que para que le sean aplicables a la SAS las normas de la Ley General de Sociedades, sobre todo en su parte general, tienen que ser normas que concilien con las de la SAS, que concilien con esta amplitud que existe para dar margen a la autonomía de la voluntad. Como su nombre lo indica, la SAS se caracteriza por dar un sistema simplificado y establecer un sistema simplificado en cuanto a su constitución e inscripción incluso, incorporando y proponiendo la incorporación a las diferentes direcciones de personas jurídicas y registros del país de toda la tecnología necesaria para poder llevar a cabo la inscripción en el menor tiempo posible. Por eso son unas sociedades que se caracterizan por la incorporación de la tecnología digital, de la digitalización, incluso para los libros de comercio, para los libros de la sociedad, para que sean llevados bajo este sistema sobre la base de una plataforma de blockchain. Pero en este caso nos parece interesante destacar, en cuanto al concepto de sociedad se refiere, que de alguna manera, en cuanto a esta simplificación y a estos requisitos mínimos que exige para su constitución, como lo es, por ejemplo, el de que su capital esté constituido por el equivalente como mínimo a 2 salarios mínimos vital y móvil, lo que hoy ronda los 50.000 pesos, es esto una característica que determina que no necesariamente cuando se constituya la sociedad vamos a estar frente a una empresa. O sea, este concepto de empresa que nosotros manejábamos como íncito con el concepto de sociedad, podríamos decir que la SAS de alguna manera lo despega y lo despega como consecuencia de, en realidad, regular a la SAS, el legislador, como un instrumento para que los emprendedores o aquellos que quieren emprender un negocio cuenten con ese instrumento para salir a buscar financiación, para tratar de formar esa empresa, para tratar de validar la idea con la cual ellos han constituido la empresa.
Lo que busca la ley de SAS, lo que busca en concreto el legislador con la regulación de las SAS, es que ese emprendedor, ese comerciante, ese futuro empresario, o tal vez empresario de otras empresas, al momento de constituir la sociedad ya esté con muy pocos requisitos bajo el radar de la formalización, o sea, que tenga una estructura societaria inscripta, inclusive con un quit ya asignado, de manera tal que entre en la economía formal. Obviamente con 2 salarios mínimos vital y móvil no va a poder desarrollar una actividad empresaria como tampoco lo puede desarrollar una anónima con los 100.000 pesos que exige hoy la legislación para constituir una SA. Pero lo importante en este caso, ¿qué es? Que se pone el acento, podemos decir, en esta separación del concepto de sociedad con el de empresa, sobre todo porque cuando de capital emprendedor hablamos, las estadísticas ya indican que 9 de cada 10 emprendimientos no van a prosperar, no van a llegar necesariamente a formar una empresa. De manera tal que estamos frente a la existencia de la sociedad, pero no necesariamente frente a la existencia de una empresa, lo que tal vez ocurra como puede que no ocurriere. El hecho de que la aplicación de las normas de la Ley General de Sociedades como principio general deba cumplir con el requisito de ser normas que se concilien con las de la SAS, ya ha llevado a la doctrina más autorizada a entender como principio general la inaplicabilidad de la parte general de la Ley General de Sociedades, artículo 1 al 124, a las SAS. En particular hay un trabajo acá que siempre nosotros recomendamos, que es del doctor Duprat, Diego Duprat, que denominado Derecho de los Socios en el marco de la SAS, y que tienen ustedes dentro de la doctrina recomendada para el estudio de la materia, donde invierte este autor el concepto y dice, miren, salvo estos derechos que en concreto son el derecho a impugnar las decisiones sociales, el derecho a desestimar la personalidad jurídica, artículo 54, y el derecho a acceder a la información de la sociedad, artículo 55, que incluso reconoce la posibilidad de su reglamentación, por supuesto. Los restantes derechos, como principio general, no son de aplicación directa o imperativa para una SAS, sino que lo primero que vamos a tener que hacer nosotros es ver qué es lo que se ha regulado y acordado por parte de los socios en los términos del artículo 36 de la ley del ACE a la que yo hacía referencia recién, y cuál es la regulación que se le ha dado contando los socios con una amplia libertad para esto. Esto ha puesto inclusive, este nuevo concepto de sociedad, esta nueva mirada del negocio societario, ha puesto en duda la aplicación del artículo 13 de la Ley General de Sociedades respecto de las SAS en particular. Y algunos incluso lo ponen en duda respecto de todas las sociedades. Recordarán ustedes el artículo 13 relativo a las normas denominadas leoninas de la Ley General de Sociedades, que declara nula a las mismas, pero que, como veremos nosotros después cuando desarrollemos en particular el régimen de las SAS, son supuestos que no son así entendidos para las SAS en particular como consecuencia de este derecho a la autonomía de la voluntad y que da un amplio margen para la negociación, inclusive para que los socios resuelvan conforme sus intereses, que en apariencia pueden ser que son intereses contrarios a su propio patrimonio, a su particular esencia. Entonces, ponemos, y eso queremos anticipar, ¿no es cierto?, como consecuencia de esta nueva mirada de la tipología en el derecho societario, que la aplicación del artículo 13 de la Ley General de Sociedades la ponemos en absoluta duda como cláusulas nulas respecto de las SAS en particular y también de algunos supuestos de otros tipos societarios regulados dentro de la Ley General de Sociedades. Finalmente, destacar que esta nueva mirada de las SAS, que responde en realidad a una mirada que está en el ámbito del derecho internacional, o sea, acá la SAS no es un invento argentino, sino que
ha llegado esta forma simplificada, cuyo primer antecedente fue allá en Francia por el año 98, ha llegado aquí sobre todo desarrollándose fuertemente en Latinoamérica, en primer lugar en Colombia y después expandiéndose para el resto de los países donde ya prácticamente todos cuentan con una legislación simplificada para el derecho societario. O sea, responde a una nueva mirada del derecho societario al que vamos a hacer referencia ahora, en particular respecto de una reinterpretación del régimen de la tipicidad, una nueva mirada de este régimen de tipicidad. Pero este efecto, como les decía, lo que ha denominado el profesor Ragazzi el efecto SAS, ha llevado no solamente, como es el caso del artículo 13, a que se sostenga la inaplicabilidad del mismo al régimen de las SAS, sino incluso a que se ponga en duda la aplicación de sus supuestos a tipos societarios regulados dentro de la Ley General de Sociedades. Este es una nueva mirada, un efecto SAS que nos ha llevado a reinterpretar el derecho societario, a reinterpretar la Ley General de Sociedades. Y a eso vamos a hacer referencia a partir de la próxima filmina. En un trabajo que se encuentra dentro de la bibliografía recomendada, que no constituye una lectura obligatoria, pero yo les diría que en los hechos prácticamente lo es, atento a lo que les va a facilitar a ustedes el entendimiento de la materia y sobre todo cómo entendemos el derecho de sociedades. El profesor Cándido Pasares, en este trabajo denominado Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho de sociedades, hace una comparación entre dos paradigmas, el paradigma institucional y el paradigma contractual. Y entendido el paradigma como un sistema de presuposiciones que coordina y dirige la actividad de la doctrina, como presuponemos nosotros que es y cómo presuponemos que debemos entender el derecho de sociedades. Haciendo referencia al paradigma institucional, destaca e invoca la famosa sociedad anónima entendida como una máquina jurídica por parte de Rippert y la compara él con un auto, por ejemplo. Dice, miren, yo un auto respecto de otro podré cambiarle el tapizado, podré ponerle uno o más airbags o podré, por ejemplo, tener diferentes cubiertas, pero en definitiva no existen cambios importantes respecto de uno y otro. ¿Por qué? Porque para que sea un auto tengo yo que imponer como fabricante, como constructor, como armador, determinadas características dentro de las cuales no me puedo mover, no me puedo salir. Entonces él trae un poco esa comparación al derecho societario y dice cómo este paradigma institucional de alguna manera a lo que nos ha llevado es a que sintamos que solamente podemos hacer pequeños cambios en esa proyección que existe de la sociedad anónima e incluso de la sociedad de responsabilidad limitada sobre la que él basa su trabajo, y lo demás tenemos que manejarlos con lo que el legislador nos ha propuesto. Entonces, hay desde el punto de vista institucional, donde la sociedad anónima tal vez sea la que mejor representa esta teoría de la institución, ¿cierto?, una presencia tan fuerte que en definitiva termina siendo una limitación para la voluntad de las partes e impone la voluntad del legislador por sobre esta voluntad de las partes. Y así nos lleva a entender el principio de la tipicidad como todo aquello que no está expresamente permitido está prohibido. Este paradigma institucional nos impone, digamos, la creencia, esa presuposición a la que hacíamos referencia como paradigma, de que todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. ¿Y sobre qué se basa este paradigma institucional? Se basa sobre tres pilares, dice él. Uno que es el prejuicio tecnocrático, que es el entender que la doctrina y el legislador, por sobre todo, están en mejores condiciones que los operadores, que los particulares, para dotar a las sociedades de reglas eficientes. Esto se llama el elitismo jurídico,
Usted particular, comerciante, que es el que arriesga su patrimonio, el pellejo, su tiempo y todos sus intereses, no está en condiciones, y yo, Estado, le voy a decir cómo tiene usted que realizar el negocio para que ese negocio sea eficiente. Esto lo vemos, por ejemplo, en las normas sobre el funcionamiento de los órganos sociales e incluso las normas también administrativas a la hora de llevar a cabo la registración de las sociedades. Entonces, las partes típicas, podríamos decir, para ellos, para este paradigma, son inexpertas, más allá de que sean en realidad quienes conocen las circunstancias y las preferencias. Y así, sobre la base de este prejuicio tecnocrático, se entiende que a mayor aumento en la tecnificación de la normativa, hay mayor probabilidad de que la doctrina la crea imperativa. O sea, mientras más completo es una regulación de un proceso, como podría ser, por ejemplo, el de la asamblea en la sociedad anónima, ¿cierto?, la doctrina cree que es de carácter imperativo y que esto no puede ser modificado. También se basa sobre el principio de que a mayor complejidad en la regulación, aumenta también la probabilidad de ser considerada inderogable, o sea que las partes, aún estando todas de acuerdo, no pueden modificarla. Un poco lo que ocurre con la publicación por edictos para convocar, para notificar la convocatoria de una asamblea en la sociedad anónima. Y como consecuencia de esto, no son aplicables, digamos, o sea, como consecuencia de este paradigma y de este exceso, podríamos decir, en el prejuicio tecnocrático, vemos nosotros que en realidad son normas o reglamentaciones que sería en todo caso aplicables a la sociedad anónima abierta, incluso no a cualquier sociedad anónima, sino a aquella que es una sociedad anónima abierta. Siempre digo yo, tengan en cuenta y tengan presente que dentro de nuestro mercado, o las sociedades que ustedes van a encontrarse el día de mañana para asesorar, para llevar un conflicto, para lo que fuere, en realidad son sociedades con una fuerte característica personalista, más allá de que exista la responsabilidad limitada como tal. Me gusta a mí decir, son sociedades de personas con responsabilidad limitada. ¿Y por qué son sociedades de personas? Porque el rol de sus socios, el aporte en obligaciones de hacer de sus socios, ese que va todos los días y abre el negocio y es el primero en llegar y es el último en irse, hacen que lo más importante no sea el capital con que cuenta la sociedad, sino el trabajo, ¿no es cierto?, y la dedicación que este socio pone respecto de la misma. El otro prejuicio al que hace referencia el autor es el prejuicio paternalista. Algo de esto ya les dijimos en cuanto a que el Estado está en mejores condiciones de proteger a los particulares que los particulares mismos. Esto supone que los arreglos que pueden hacer los particulares entre ellos en realidad no garantizan relaciones equilibradas, con lo cual todo cambio que ellos realicen del sistema, de la máquina jurídica que propone el legislador, pone en riesgo la consecución del bien personal, de su fin personal, de su satisfacción personal. Así nos encontramos, por ejemplo, con las normas que regulan las relaciones entre los socios y los administradores, como es, por ejemplo, la responsabilidad. Hay un régimen impuesto determinado de responsabilidad de los administradores respecto de los socios que ex ante no podría yo entender que puede ser cambiado. Por ejemplo, liberando o, digamos, disminuyendo la responsabilidad que pueda tener un administrador en determinados negocios que de antemano sabemos que son extremadamente riesgosos. El énfasis entonces no se pone en la protección de las partes, sino en el funcionamiento de la maquinaria jurídica. También se presenta esto con las normas que regulan las relaciones entre mayorías y minorías, el sistema de quórum, por ejemplo, o el sistema de la representación de la minoría del voto acumulativo, por ejemplo, que se entienden y conciben como sistemas que no pueden ser dejados de lado, que no pueden ser modificados por los particulares, que no se pueden pactar sobre ellos ex ante. También lo vemos esto en las normas que regulan las relaciones entre el individuo y el grupo. Por ejemplo, el derecho del socio saliente o del socio que recede
a obtener un precio justo. O sea, esto intuye que el bien personal está en peligro cuando no se le reconoce a este socio lo que corresponde, como si esto que corresponde fuera tan fácil de determinar y pudiera determinarse en un momento y para siempre. Aquí nosotros siempre decimos, ¿y en la cooperativa qué ocurre? Yo cuando me voy de una cooperativa no me llevo ni de cerca aquello que aporté como consecuencia de todas las deducciones que me realizan desde el punto de vista administrativo. Y además esto tiene un gran problema que es el romper el sistema de incentivos para alcanzar objetivos empresariales. No es lo mismo que a mí me determinen de manera anticipada o ex ante cuánto es lo que yo voy a cobrar o el riesgo de invertir y si me quiero ir del negocio no cobrar absolutamente nada, a que lo realicen con posterioridad a que se ha consumado la salida de ese negocio. En realidad, como destaca Cándido Pasares, puestos a proteger a quien deberíamos proteger en serio es aquellos socios colectivos, que son aquellos que arriesgan todo y que tienen una responsabilidad ilimitada y directa en muchos casos, pero que son en realidad quienes sí desde un principio ponen en riesgo no solo lo que aportan, sino incluso todo su patrimonio. Finalmente, dentro de esta tríada, hace referencia el autor al prejuicio político, que es aquel que nos lleva a institucionalizar el estatuto de la sociedad, el estatuto que rige los derechos de los socios, como si fuera el estatuto del ciudadano en la polis. Consideran que hay una estructura democrática dentro de la sociedad y así, en este concepto, por ejemplo, limitan la cantidad de votos que se pueden conceder. El ejemplo mejor es el de la SRL, que tiene un voto por cuota y de ahí su poca utilidad o inutilidad. Se sacraliza el principio de la igualdad de los derechos. Los socios de una sociedad cerrada, concibe el autor, no se hallan gobernados en sentido político o moralmente significativo por las sociedades en las que han invertido. En realidad, aquello que gobierna al socio y determina sus derechos de ciudadanos es el estatuto del ciudadano, es la Constitución Nacional, es el conjunto de normas que rigen esa convivencia. Pero la inversión que ellos realicen, particular y privada, en una sociedad con un neto fin comercial de la obtención de beneficios, en realidad no podemos nosotros asimilarlo al concepto del estatuto del ciudadano, al concepto que maneja la Constitución, a este concepto democrático. Entonces, estos derechos individuales de los socios, el derecho de igualdad, el derecho de participación, no son una exigencia moral, sino que son una mera tecnología transaccional. Nosotros, si lo concebimos así, de esta manera, como un derecho moral, no podrían existir, por ejemplo, las acciones sin voto. Y existen las acciones sin voto en el caso de las sociedades anónimas. Y en el caso de las SAS inclusive existen las acciones donde una acción puede tener 1 millón de votos y el resto podría no tener ninguno o tener tan solo un voto. O sea, tenemos ahí el paradigma de lo contractual, de la libertad, que en este paradigma institucional y sobre la base de este prejuicio político es tan poco viable. En definitiva, lo que sostiene Cándido Pasares, que dice, miren, no hay privilegio alguno en la personalidad y en la limitación de responsabilidad, porque en definitiva son formas de contratar con los terceros y así deben ser concebidas. Finalmente, respecto de este paradigma institucional, el autor destaca el daño que producen la abundancia de cláusulas de salvedad. Son aquellos casos, como por ejemplo el 243, 244, cuando se habla del quórum para las asambleas, donde el autor dice que rige determinada regla o determinada disposición, salvo que los particulares, ¿no es cierto?, hubieran dispuesto en los estatutos otra cosa. Entonces, la propia existencia de este tipo de cláusulas lleva a pensar que si el legislador no lo dice expresamente, la ausencia de las mismas implica imperatividad. O sea, en todos aquellos casos donde la ley no hace una salvedad, quiere decir que es inmodificable y justamente de todo aquello que no está expresamente permitido está prohibido y así trastoca e invierte
un principio general del derecho que no tiene por qué aplicarse en el caso del derecho societario o entenderse de esta manera. Entonces, en la medida que son pocas esas salvedades, se entienden incluso que son excepcionales y de interpretación restrictiva. O sea que cuando yo tengo una salvedad, restrictivamente puedo hacer uso de ella y ante la duda no sería válida esa disposición que realice. Esto siempre estamos hablando en tono de lo que se entiende dentro del paradigma institucional. Ejemplos que se podrían dar: la prohibición de votar en ciertos supuestos que la ley dispone y que yo perfectamente podría liberarlo a aquel que tiene prohibido votar. ¿Por qué no lo van a poder liberar el resto de los socios? O la posibilidad de introducir el derecho de veto para un socio. ¿Por qué no podría yo hacerlo? No habría ningún problema. O incluso liquidar su participación por debajo del valor real, como ocurre en las cooperativas. De esta manera describimos este paradigma institucional que Cándido Pasares tanto critica y que tanto daño le ha hecho al derecho societario en su interpretación, en la forma de hacerlo y en la forma de entenderlo. Piensen que este es un trabajo del año 94, o sea que estamos hablando ya de un trabajo de hace 25 años atrás, redactado, ¿no es cierto?, y escrito en España. De manera opuesta a este paradigma institucional, hace hincapié el autor en el paradigma contractual, que es aquel que está basado fundamentalmente en entender la forma en que opera una economía descentralizada, en la que opera una economía de mercado, donde yo tengo que dar márgenes de libertad para que, conforme y según invocando la autonomía de la voluntad, las partes puedan organizar el negocio como mejor lo entiendan. Dentro del derecho de sociedades hay que tener en cuenta, o para este paradigma contractual, la finalidad del derecho es la de maximizar los objetivos que tienen las partes a la hora de ejecutar y estructurar un negocio. El contenido del derecho de sociedades sería reflejar esas expectativas normativas de las partes dentro de la estructura societaria, y la naturaleza del derecho de sociedades sería básicamente dispositiva como contraposición a lo imperativo. Un claro ejemplo de esto es cómo se concibe ahora toda esta tendencia, tanto nacional como internacional, de las sociedades simplificadas, de las formas simplificadas. Ustedes piensen solamente que la SAS está regulada en 30 artículos y con esos 30 artículos determina márgenes posibles para la estructuración del negocio mucho más flexibles y con mayor amplitud que la que pueden tener los más de 300 artículos de la Ley General de Sociedades. Si tuviéramos que graficar el paradigma institucional frente al paradigma contractual en el derecho societario, lo haríamos con estas dos imágenes. Uno, el paradigma institucional, aquel que está, podríamos decir, retraído, y no solo retraído, sino que tiene una conformación según la cual yo no puedo moverlo, no puedo hacer otra cosa, otro negocio, no puedo salirme de la estructura, no puedo salirme, en palabras de Ripper, de esa máquina jurídica. Por el contrario, el paradigma contractual implica en los hechos poner patas para arriba, podríamos decir, el derecho societario y las disposiciones de esta estructura societaria que propone el legislador, respetando la voluntad de los particulares, obviamente con un límite. El límite son los derechos de los terceros. Yo no puedo armar estructuras para dañar a los terceros. Pero en esto nuestra legislación, y conforme lo han estudiado ustedes en Derecho Societario 1, no solo tiene elementos en términos generales dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, sancionando el fraude, sino también en el caso particular de nuestra Ley General de Sociedades tenemos el artículo 54, que ni siquiera es una norma que exista a nivel internacional, o sea, le diría que es una rara avis que hace al contrario, mucho más perfecto y concreto este derecho y esta protección para los terceros. Traemos a colación esta imagen que pueden ustedes observar y que determina la necesidad de contar con instrumentos societarios versátiles. Eso que ustedes ven ahí es el río Choluteca en Honduras y
pueden observar el puente que se encuentra absolutamente inutilizado en cuanto a sus fines, podríamos decir, y eso es como consecuencia de ¿qué? Es como consecuencia de que ese puente fue construido hace no muchos años y fue inclusive muy requerido por una población que estaba del otro lado del río y que no podía comunicarse con otra ciudad. Y por eso se hizo un puente que, si ustedes observan en su constitución, estaba pensado para durar, como suelen constituirse las sociedades, 99 años o incluso muchos años más. Obviamente es de una estructura pesada, imposible de mover y sólidamente conformada. Pero la realidad trajo o determinó que un tifón que existiera y las condiciones climáticas que se dieron cambiaran el curso del río. Y con ese cambio del curso del río inutilizó la finalidad para la cual estaba pensada ese puente. Esto, en definitiva, ¿qué demuestra? Que hoy, con los cambios que se producen como consecuencia de la tecnología dentro de nuestra vida cotidiana, si hay algo que podemos asegurar nosotros, o como me gusta a mí decir, el gran cambio hoy es la velocidad con que se producen los cambios. Y esto impone entonces tener estructuras versátiles, flexibles, que puedan ser amoldables a las circunstancias, y esas estructuras versátiles y flexibles tienen que ser estructuradas dentro de un paradigma contractual y no de un paradigma institucional. El paradigma institucional dentro del derecho societario, entenderlo de esa manera y sobre todo cuando se trata de sociedades cerradas, poca utilidad tiene. Se ha producido así entonces un cambio de paradigma. Hemos pasado de lo institucional a lo contractual. Y esto es no solo en la Argentina, sino a nivel internacional. Y este cambio de paradigma, creemos nosotros, se ha producido como consecuencia de un cambio del hombre. Cuando hablamos de millennials o hablamos de centennials, que los comprende a todos ustedes como alumnos, vemos cómo este nuevo hombre ha cambiado la forma de hacer negocios, fundamentalmente determinado por la necesidad de plantear negocios con escalas globales, que sean de escala global. ¿Y esto por qué? Porque la tecnología hoy permite que lo que nosotros estemos aquí desarrollando podamos venderlo en todo el mundo. Es más, si un proyecto no es escalable a nivel global, difícilmente encuentren inversores que quieran apostar al mismo. Entonces, este nuevo hombre, con esta nueva forma de hacer negocios, con esta escala global y con esta fuerte influencia y determinación por parte de la tecnología, nos llevan a hablar y a la necesidad de un paradigma contractual. Esto ha sido acompañado por el legislador en términos generales, no solo en el derecho societario con la ley de SAS, la ley de apoyo al capital emprendedor, que tiene su correlato en el resto del mundo, sino también en el derecho sucesorio, reconociéndole, por ejemplo, a aquellos herederos que han trabajado como el padre y que han participado en la conformación de la empresa o que han trabajado en el establecimiento, un derecho de adjudicación preferencial de ese bien o de ese establecimiento en particular, o inclusive el derecho de plantear la indivisión. También lo vemos dentro del derecho de familia, donde hay un paradigma hoy contractual que permite a los cónyuges, bien sea al momento de casarse o con posterioridad, cambiar de régimen patrimonial del matrimonio y no necesariamente tener que manejarse con el régimen instaurado o predispuesto por el legislador. Y, por supuesto, en el derecho societario, conforme las referencias que ya hemos hecho, representado básicamente, no solo en la SAS, sino también en lo que decíamos hace un rato, el efecto SAS, como esto se expande, este paradigma contractual se expande para comprender también la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima cerrada, que son la mayoría de las sociedades que existen acá en la Argentina. Hemos querido de esta manera hacer la presentación y la introducción de la materia. Creemos y pensamos que es muy importante tener en cuenta cuál es la visión con la que vamos a analizar nosotros los diferentes tipos societarios. Y esta visión la entendemos y la vemos determinada, y hoy la doctrina mayoritaria
absolutamente mayoritaria del país la entiende bajo este concepto de esta preeminencia del paradigma contractual, sobre todo cuando de sociedades cerradas se refiere. Por eso hemos creado, ¿no es cierto?, hemos previsto esta unidad 1 como unidad introductoria para todo el análisis de la tipología societaria, con la intención de facilitarles a ustedes el entendimiento de para qué sirven estos tipos societarios, para qué los vamos nosotros a utilizar y cómo los vamos a analizar. Muy buenas tardes.